Capítulo 21, Capa 2 de refinamiento del I. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Orglass-empty play-circle reproducción 0%. Párrafo 1 diagonal 78. El espíritu del fuego tortuga dragón retiró su mirada y se centró en la familia Zeng. Dos ancianos de la familia Zeng estaban persuadiendo a Zeng Jian. Zeng Jian era un joven cultivador con una gema con forma de pupila en el centro de la cinta que le rodeaba la frente. En ese momento, Zeng Jian negó con la cabeza con determinación: no, he decidido cultivar el arte de la regulación del I de los 5 elementos. Nadie puede detenerme. Un anciano suspiró: Zeng Jian, eres el más destacado de nuestra generación en la familia Zeng. Posees el talento innato de la perspicacia penetrante del corazón, que complementa a la perfección las técnicas de cultivo de nuestra familia. Cambiar a otra técnica sería desperdiciar un talento tan excepcional. Zeng Jian negó con la cabeza: es precisamente la perspicacia penetrante del corazón la que me dice que debo cultivar esta técnica lo antes posible. Beneficiará enormemente mi camino. El anciano negó con la cabeza: los registros familiares también contienen antepasados con perspicacia penetrante. Si bien este talento otorga a los cultivadores una intuición asombrosa, eso no significa que siempre sea correcto. Hay muchos casos registrados de errores intuitivos. Zeng Jian, no debes confiar excesivamente en este talento. Zeng Jian negó con la cabeza: nunca me he encontrado en una situación en la que mi intuición se haya equivocado. Esta vez, sigo optando por confiar en mi intuición. Ancianos, gracias por su preocupación, pero no es necesario que sigan intentando convencerme. El anciano suspiró y dio un paso atrás. En ese caso, Zeng Jian, deja que alguien de la familia secundaria cultive esta técnica primero y veamos cómo va. Zeng Jian se rió a carcajadas: no hace falta mencionar eso. ¿Qué es la línea principal y qué es la rama? ¿Estás sugiriendo que la rama debería correr el riesgo? Eso me haría demasiado cobarde y débil como miembro de la línea principal. Precisamente porque soy miembro de la línea principal de la familia Zeng, debo dar ejemplo y avanzar con valentía. De lo contrario, ¿qué derecho tiene la línea principal para gobernar la familia? Ancianos, mi decisión está tomada. Los dos ancianos suspiraron profundamente, sintiéndose preocupados y agradecidos a la vez. Uno de ellos dijo: muy bien. Esta ficha de jade es para ti. Te la ha concedido personalmente el señor Zeng Xuanguo al enterarse de tu situación. Dentro de la ficha de jade hay una técnica de refinamiento de artefactos llamada gancho volador que acaba con la vida. Zeng Jian estaba desconcertado: estoy a punto de disipar mi maná, necesito correr contra el tiempo, ¿cómo voy a refinar artefactos en este momento crítico? El anciano sonrió: no hay prisa, primero échale un buen vistazo. Zeng Jian colocó entonces la ficha de jade en su frente y activó su sentido divino para explorarla. Pronto se llenó de alegría. Increíble. Esta técnica secreta de refinamiento de artefactos es poderosa, pero tiene desventajas. En primer lugar, debe combinarse con las técnicas de cultivo de nuestra familia. En segundo lugar, cada gancho refinado reduce permanentemente una capa del maná del cultivador. Refinar demasiados reducirá continuamente el maná máximo del cultivador, que nunca podrá recuperarse. Pero para mí, en este momento, es perfecto. Ya que mi maná se va a disipar de todos modos, mejor aprovecharlo y refinarlo para crear el gancho volador que acaba con la vida. Esto no solo acelerará el proceso de disipación, sino que también creará un poderoso artefacto protector. Gracias, ancestro Zeng Xuanguo, y gracias, ancianos. Un anciano se acarició la barba, mientras que el otro sonrió. Es lo que te mereces. Eres un digno descendiente de la familia Zeng, esperamos que esta vez tengas éxito en todo. El espíritu del fuego de la tortuga dragón observó a Zeng Jian durante un momento antes de dirigir su mirada hacia la familia Nin. El líder del clan de la familia Nin y varios ancianos estaban discutiendo en secreto y ultimando los candidatos. La nueva lista redactada circulaba entre ellos. El anciano de la academia frunció el ceño: esta lista es inapropiada. El arte de la regulación del I de los 5 elementos, aunque se deriva de la campana de transmisión del Dharma del Palacio Inmortal, actualmente solo tiene 3 capas. La transición a esta técnica tiene perspectivas impredecibles y es poco probable que sea voluntaria. Ahora bien,
si asignamos personal a la fuerza, sin duda causará resentimiento. Esta lista está muy sesgada hacia la rama secundaria, con muy pocos de la rama principal. Si se hace pública, no será aceptable. El anciano de la sala de batalla se mostró indiferente. La rama principal de nuestra familia Nin siempre ha tenido menos gente, mientras que la rama secundaria tiene mucha. Es justo que la rama secundaria contribuya con más mano de obra. Si participan demasiados de la línea principal y sacrifican sus vidas durante la exploración del Palacio Inmortal, incluso si no es así, si en el futuro no se consiguen las técnicas posteriores, quedarían medio arruinados. Sería un sacrificio demasiado grande para la línea principal. No quiero que se repita la lucha interna de hace una década. Hace más de 10 años, la familia Nin emigró del país del viento del norte para establecerse en el país del frijol del sur. Durante el viaje, fueron emboscados. Muchos miembros de la línea principal perecieron y el ancestro de la píldora dorada resultó gravemente herido. Después de establecerse en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, los cultivadores de la píldora dorada de la familia Nin pasaron años recuperándose, convirtiéndose en los cultivadores de núcleo dorado menos notables de la ciudad. En tales circunstancias, la rama secundaria, con su gran número, vio la oportunidad de crecer con ambición, lo que desencadenó un conflicto interno en un intento de derrocar el dominio de la línea principal. Al final, la línea principal triunfó por poco con pérdidas significativas. Desde entonces, los miembros de la línea principal se mantuvieron extremadamente vigilantes contra la rama secundaria, utilizando diversos medios, tanto abiertos como encubiertos, para debilitarla y fortalecer la línea principal. En resumen, la política central de la familia Nin era fortalecer el tronco y debilitar las ramas. Sin embargo, esta política era difícil de aplicar a la hora de seleccionar al personal para el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Esto se debía a que no estaban seguros de las perspectivas de transición a la técnica. Si las perspectivas eran buenas, asignaban muchos miembros de la línea principal. Si eran malas, utilizaban más miembros de la línea secundaria. En ese momento, nadie podía garantizar el futuro. Los ancianos tendían a ser conservadores. Tras un debate, se decidieron los candidatos de la línea secundaria, pero la línea principal seguía sin decidirse en medio de considerables disputas. Los ancianos presentes eran todos miembros de la línea principal, cada uno con sus propias redes e intereses. El líder del clan escuchó los argumentos de los ancianos durante mucho tiempo. Durante una pausa en sus disputas, intervino: no importa cuántas personas vengan de la línea principal, es esencial tener un líder principal. Con el número de miembros de la línea secundaria, sin una persona capaz de la línea principal que ejerza el control, la situación podría fácilmente salirse de control. Las expresiones de los ancianos se volvieron sombrías, comprendiendo que el líder del clan quería enviar a alguien verdaderamente capaz. El líder del clan continuó preguntando: entre los miembros del reino del refinamiento del y de la familia, ¿quién puede asumir esta importante tarea? Todos los ancianos pensaron en una sola persona: tiene que ser Nin Xiaowei. Nació con un par de manos de jade helado, capaces de crear talismán de escarcha a la perfección, con un encanto espiritual natural, lo que garantiza una calidad de primera. Enviar a una persona tan talentosa. No estoy de acuerdo. De repente, el anciano del salón del talismán interrumpió, oponiéndose firmemente a la idea. Se desató otra acalorada discusión. El líder del clan, con dolor de cabeza, esperó durante un largo rato. Durante una pausa en la discusión de los ancianos, sugirió: ¿por qué no consultamos primero a Nin Xiaowei? El anciano del salón del talismán se levantó inmediatamente, abrió la puerta y salió de la sala del consejo. Hablaré con ella personalmente. Pronto. Anciano. Nin Xiaowei saludó. Al momento siguiente, se enteró del asunto y su rostro cambió instantáneamente. Nací con manos de jade helado, destinada a recorrer el gran camino de la elaboración de talismanes, un camino brillante y claro. Ahora quieres que adopte este método poco convencional. ¿Qué anciano no puede soportar verme triunfar? Me quejaré con mi abuela. El anciano del salón del talismán mantuvo una expresión seria. Te apoyo totalmente, Xiaowei. Vamos, te acompañaré. Al oír las palabras de Nin Xiaowei, el espíritu del fuego de la tortuga dragón exhaló humo con ira, mostrando un extremo desdén en su rostro de dragón.
Después de observar los 4 poderes de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, tenía una opinión muy negativa de la familia Nin. Estaba a punto de desviar su atención cuando su mirada se detuvo de repente. No muy lejos del lugar de reunión de la familia Nin, había un patio sencillo. Debajo del patio había una sala manual. Dentro, un niño estaba sentado con las piernas cruzadas, practicando activamente. La sangre goteaba lentamente de sus fosas nasales. Su técnica de cultivo era claramente el arte de la regulación del y de los 5 elementos, y además, estaba en el segundo nivel del reino del refinamiento del I. Capítulo 22. Reacio a intimidar a Ninsuo, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0%, párrafo 1 diagonal 94 taller subterráneo. Ninsuo abrió lentamente los ojos y se limpió la sangre de la nariz. Dentro de él, ya no había el débil maná azul de la escarcha. En su lugar, era el maná de los 5 elementos. El maná de los 5 elementos tenía el blanco del metal, el verde de la madera, el negro del agua, el rojo del fuego y el amarillo de la tierra. Estos 5 colores blanco, verde, negro, rojo y amarillo se entrelazaban pero no se mezclaban entre sí, claros y distintos. En el mundo natural, el poder espiritual de los 5 elementos se apoya y se restringe mutuamente. Es muy difícil lograr un equilibrio estable y una coexistencia a largo plazo. Sin embargo, al utilizar el arte de la regulación del y de los 5 elementos para convertir la energía espiritual en mana de los 5 elementos, puede coexistir armoniosamente, en capas claras. No es de extrañar que lo hayan dejado los 3 maestros ancestrales. Nivel 2 de refinamiento del I. Anteriormente, Ninsuo estaba en el nivel 3 de refinamiento del I. Después de convertir completamente su maná, solo le quedaba el nivel 2 de refinamiento del I. La conversión del maná también tenía su consumo. Esto era de esperar, Ninsuo ya lo había anticipado. Lo siguiente era continuar cultivando, acumulando maná y alcanzando el nivel 3 de refinamiento del I. Me pregunto cuándo volveré a oír el sonido de la campana de transmisión del Dharma. Una vez completada la conversión, Ninsuo estaba agotado tanto física como mentalmente, por lo que decidió descansar y recargar energías. Tomó unas cuantas píldoras de cultivo calientes y las ingirió para ayudar a su cuerpo a adaptarse rápidamente al nuevo maná. Las píldoras de cultivo calientes tenían muchas ventajas, como un poder medicinal suave, una eficacia lenta y una carga mínima para el cuerpo. Su mayor inconveniente era probablemente su alto coste. Una píldora costaba cientos de piedras espirituales. Din din din. Justo cuando Ninsuo terminó el elixir, oyó un sonido claro, similar al de una campana. Esto indicaba la presencia de una persona sospechosa cerca de su residencia, lo que activó el mecanismo de alarma. Se acercó a su banco de trabajo y dio una suave patada a la pata de la mesa. La pared frente a él crujió y los ladrillos se apartaron para revelar un espejo. A través del espejo, Ninsuo vio a la persona sospechosa, Chen-cha. Chen-cha estaba de pie a la puerta del pequeño patio de Ninsuo, con las manos a la espalda, paseándose de un lado a otro y mirando hacia la carretera con expresión preocupada. Un destello brilló en los ojos de Ninsuo. Chen-cha, ¿por qué ha venido a verme? Parece que hay algún avance con respecto al mecanismo del mono de llama explosiva. Al pensar en ello, Ninsuo se sintió ligeramente complacido. Chen-cha caminaba de un lado a otro en la puerta, con la mente llena de la escena que había ocurrido antes. Facey lo había llamado y le había informado. El mecanismo del mono de llama explosiva había sido aprobado por el señor de la ciudad, y todos los talleres mecánicos de la ciudad debían movilizarse para acelerar la producción de este artefacto para la recolección a gran escala de kakis de fuego en el Festival del Kaki de Fuego de este año. Facey animó a Chen-cha. Eres alguien a quien yo mismo recluté para la ciudad. Haz todo lo posible. Si tienes éxito esta vez, tu vida será completamente diferente. Chen-cha se quedó desconcertado y se apresuró a explicar. Maestro Facey, me ha entendido mal. Vine a verle para informarle sobre este mecanismo de mono, principalmente para pedirle una política favorable, para que conceda algunas reducciones fiscales al taller Frisbee. De hecho, yo no diseñé este mecanismo de mono. Hay otra persona que lo desarrolló. Chen-cha era experto en formaciones y técnicas mecánicas. Las personas como él, que se dedicaban profundamente a la tecnología,
A menudo no se preocupaban por el engaño. Reivindicar el trabajo de otra persona era algo que él despreciaba y nunca haría. Durante su anterior conversación con Ninsu, incluso había sospechado que Ninsu se había atribuido el trabajo mecánico de otra persona. Facey se quedó desconcertado. No es tu trabajo. Esto, realmente no lo sabía. Sonrió con indiferencia. No es gran cosa. Tú eres el maestro del taller, así que el mérito es tuyo. Chencha tenía sus principios al respecto y negó con la cabeza con decisión. Maestro, mi sabiduría es limitada. No tengo el talento suficiente para diseñar un artefacto tan sofisticado. Crear un artefacto mecánico como este, desde el diseño hasta la producción, implica innumerables contratiempos y dificultades. El inventor debe de haber dedicado mucho esfuerzo y reflexión. Aparentar como propio el trabajo mecánico de otra persona no es diferente a matar a alguien y quedarse con su hijo. Por favor, discernid la verdad, maestro. Un destello de frialdad brilló en los ojos de Facey, que se enfadó un poco. En su opinión, el mecanismo debía atribuirse a Chencha. Porque Chencha era su subordinado y los logros de Chencha representaban sus propios logros. Sin embargo, Facey esbozó una sonrisa mientras extendía la mano y le daba una palmada en el hombro a Chencha, elogiándolo. Es precisamente por tu integridad por lo que te aprecio. Aunque este trabajo no es tuyo, confío en que en el futuro crearás un artefacto aún mejor. Chencha se emocionó visiblemente. Gracias, maestro, por su reconocimiento. Muchos años atrás, fue la solicitud de Facey la que lo llevó a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego para desarrollarse. Pero ¿quién iba a saber que la ciudad inmortal Yu no era un lugar fácil para prosperar? Había gestionado con mucho esfuerzo el taller de Frisbee y, para este año, ya se encontraba en una situación precaria. Sin embargo, la oportunidad que le había dado Facey era genuina. Por eso, siempre le había estado enormemente agradecido. Facey, naturalmente, siguió indagando. Déjame preguntarte entonces, ¿qué cultivador inventó este mecanismo de mono? Chencha no estaba dispuesto a hacerlo, así que Facey decidió intervenir él mismo para ayudar a Chencha a resolver este problema. En la vasta ciudad inmortal del Kaki de Fuego, ¿qué importaba que desaparecieran unos cuantos maestros de mecanismos desconocidos? Chencha no sospechó nada y le dio una breve introducción sobre Ninsu. Un simple nivel 3 de refinamiento de Li, se burló Facey en su interior, pero su expresión cambió al oír las siguientes palabras. ¿Alguien de la familia Nin? Facey frunció ligeramente el ceño. Eso dificultaba la acción. Inmediatamente descartó sus oscuros pensamientos anteriores. Porque esto involucraba a la familia Nin, un poder de nivel núcleo dorado. Provocarlo sería extremadamente problemático. El poder general de la familia Nin era considerado el más débil entre los 4 poderes de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. La familia Nin solo tenía un cultivador en la etapa núcleo dorado. Sin embargo, el antepasado de la familia Nin había demostrado su poder en combate real. 16 años atrás, durante la migración de la familia Nin, atravesaron una feroz batalla. El antepasado de la familia Nin luchó solo contra 2 enemigos, repeliendo a los emboscados y salvando a la mayoría de los miembros de su clan, demostrando un notable poder de combate. Esta hazaña fue la razón por la que las otras 3 fuerzas permitieron a la familia Nin establecerse en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Aunque los conflictos menores entre los 4 poderes eran inevitables, todos lograron contenerse, evitando enfrentamientos graves. Actuar contra Ninsu podría significar enfrentarse a la familia Nin y a su poderosa fuerza del núcleo dorado. Facey nunca correría un riesgo tan grande. Por tan poco mérito, no valía la pena en absoluto. Al fracasar en este plan, Facey rápidamente pensó en otro. Suspiró. Chencha, me has engañado. Chencha se sintió inmediatamente aprensivo. Maestro, usted es mi benefactor. Su apoyo es la razón por la que he podido cultivarme en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. ¿Por qué dice eso? Facey respondió, tu informe era ambiguo, lo que me llevó a creer erróneamente que este mecanismo era obra tuya. Ya he respondido por usted ante el señor de la ciudad e incluso le he conseguido una recompensa. Suspira, siempre he confiado en ti. Ahora, la suerte está echada. Si se descubre la verdad, ¿qué crees que nos hará el señor de la ciudad? En cuanto a mí, puede que esté bien. Pero me preocupas tú.
para ti, que esto es un delito grave de apropiación de méritos. El rostro de Chencha se puso pálido y entró en pánico. ¿Qué debo hacer? Por favor, maestro, sálveme. Facey permaneció en silencio, acariciándose la barba pensativamente. Después de un momento, dijo, esto es lo que debes hacer. Habla con Ninsuo y ve si puedes convencerlo de que te transfiera el mérito de este mecanismo de monos. Tú eres mucho mayor que él, mientras que Ninsuo solo tiene 16 años. ¿Qué puede haber experimentado un cultivador de la gran escuela del clan? J.E., charla con él y negocia. Chencha estaba profundamente preocupado, pero, sinceramente, no quería hacer eso en absoluto. Facey resopló para sus adentros y suspiró en voz alta. Chencha, es por tu propio bien. Si no haces lo que te digo y el señor de la ciudad se entera, serás tú quien reciba el castigo. El delito de atribuirse méritos ajenos no es cosa menor. Facey enumeró algunos ejemplos con indiferencia, lo que hizo que Chencha rompiera a sudar frío. Suspiré, las cosas han llegado a este punto, solo puedo intentar persuadir a Ninsuo. No, debo persuadirlo con éxito. Chencha suspiró para sus adentros, viéndose obligado a cambiar de opinión. Aunque admiraba mucho a Ninsuo, al que consideraba un alma gemela e incluso, sutilmente, un confidente, cuando se trataba de su propia vida y reputación, y de implicar posiblemente al benevolente maestro Facey, no tenía otra opción. El poder y la influencia de Facey superaban con creces los suyos. Manipulaba fácilmente a Chencha, que no estaba familiarizado con los asuntos internos de la mansión del señor de la ciudad. Chencha nunca había pensado en oprimir o tratar con Ninsuo, pero frente al nivel núcleo dorado Facey, él, un simple cultivador de establecimiento de la fundación, no era más que una pequeña figura. Las pequeñas figuras siempre carecían de elección. Después de investigar un poco, Chencha llegó a la residencia de Ninsuo. No llamó directamente a la puerta, sino que deambuló por la puerta del patio, suspirando para sus adentros. Chen Lao, ¿qué te trae por aquí? La puerta se abrió y Ninsuo, vestido con ropa limpia, lo saludó. Chencha se dio la vuelta y vio a un joven con una túnica blanca, ojos claros y un comportamiento extraordinario. El joven se mantenía erguido. La luz del sol se derramaba desde el cielo, perfilando claramente su figura. Las flores y plantas del pequeño patio hacían que el joven pareciera tan vigoroso, puro y hermoso. Al ver el aspecto fresco y prístino de Ninsuo, la culpa de Chencha se multiplicó por 10. Había pasado años inmerso en la investigación técnica y sentía un fuerte rechazo por las injusticias del mundo de la cultivación. Pero hoy tenía que desempeñar el papel de alguien que presionaba a un junior, transmitiéndole la dura realidad de la oscuridad y la crueldad del mundo. Chencha sintió una pesadez y un dolor indescriptibles. Capítulo 23. Chencha, estoy realmente condenado. Símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% párrafo 1 diagonal 72 Ninsuo, mi joven amigo. Chencha juntó los puños, forzando una sonrisa. Anciano Chen, no hay necesidad de tanta formalidad. Por favor, pase. Ninsuo condujo a Chencha al interior, lo invitó a sentarse y le preparó té. Ninsuo fue directo al grano. Anciano Chen, ¿qué le trae por aquí hoy? Chencha movió los labios, pero no pudo reunir el valor. Solo pudo decir, tengo buenas noticias. Chencha explicó brevemente. Chidan persiguió al cultivador demonio Sombra Negra hasta el bosque del Kaki de Fuego. Las complejas formaciones del bosque del Kaki de Fuego se habían activado por completo, sellando temporalmente al cultivador en su interior. Para minimizar las pérdidas, el bando del señor de la ciudad planeaba fabricar un gran número de monos de llama explosiva para sustituir a los humanos en la recolección de los Kakis de Fuego. Es una fortuna colosal, Ninsuo, mi joven amigo, eres realmente afortunado. Chencha pronunció estas últimas palabras con sinceridad. Pero, Chencha sentía como si tuviera la lengua atada con una piedra, incluso le costaba pronunciar una sola palabra. Al observar su renuencia, Ninsuo tomó la iniciativa. Anciano Chen, ¿hay algo más que le cuesta decir? Por favor, dígame. El reconocimiento de mis monos mecánicos se lo debo todo a su recomendación. Haré todo lo que pueda para ayudarle. Chencha, al ver lo comprensivo que era Ninsuo, se sintió aún más avergonzado y culpable.
consumido por su propio sentido de la culpa. ¡Qué vergüenza! El antiguo yo se siente completamente avergonzado. Suspiró profundamente, luego bajó la cabeza y explicó las circunstancias, con la esperanza de que Ninsuo le transfiriera en privado los derechos de invención de los monos de llama explosiva. Un destello de luz fría brilló en los ojos de Ninsuo. Facey, este cultivador del núcleo dorado, siempre hambriento de reconocimiento y atención. Es exactamente el tipo de cosa que haría. Ninsuo conocía bien a Facey. Desde los 2 años, había estado conspirando contra el Palacio de las Hadas de Magma. Las 4 fuerzas principales eran sus principales objetivos a los que debía protegerse, y Facey estaba naturalmente entre ellos. En la mente de Chen Cha, alguien como Ninsuo, tan joven, deseaba riqueza y buscaba la fama. Crear el mono de llama explosiva debía de haberle costado un esfuerzo y un sacrificio inmensos. La idea de que el fruto de su arduo trabajo fuera ahora arrebatado por un extraño seguramente lo haría sentir renuente y extremadamente furioso. Chen Cha había sobreestimado la dificultad de la situación. No sabía que había corrientes subterráneas mucho más complejas y peligrosas, incluso relacionadas con la explosión pasada en el Palacio Inmortal. La razón por la que Ninsuo se reunió con Chen Cha no era solo para discutir el diseño de los monos mecánicos, sino también con la intención de exponer públicamente al mono de fuego explosivo. Siempre pensaba varios pasos por delante. La explosión en el Palacio Inmortal era solo el primer paso. Ninsuo llevaba mucho tiempo pensando en cómo protegerse de la investigación que se avecinaba. Anteriormente, ya había influido en Chen Cha, utilizando el taller de discos voladores para fabricar y vender un número significativo de monos mecánicos. Ahora, con la intervención de Facey, pidiéndome que entregue los monos mecánicos, ¿no es eso simplemente proporcionarme una tapadera? Excelente, otra capa de ocultación. Después de pensarlo detenidamente, Ninsuo decidió aceptar. Por supuesto, no iba a aceptar sin más. Al escuchar las palabras de Chen Cha, su expresión cambió drásticamente. Incredulidad, ira, odio, renuencia, reverencia, una serie de emociones cruzaron su rostro, sumamente complejas. Chen Cha podía sentir claramente que, en varias ocasiones, Ninsuo estaba a punto de golpear la mesa y reprenderlo con ira. Chen Cha ya se había preparado, dispuesto a soportar los reproches, creyendo que se lo merecía. Pero, al final, Ninsuo no actuó. Su rostro alternaba entre el rojo y el pálido mientras miraba a Chen Cha, sus labios se movían, pero solo salían sílabas vagas, parecidas a maldiciones. Chen Cha se sintió inmensamente culpable, el peso de su remordimiento casi lo asfixiaba. Tomó la iniciativa de coger la tetera y le sirvió té caliente a Ninsuo. Ninsuo, mi joven amigo, es culpa mía, toda culpa mía, puedes pegarme y regañarme todo lo que quieras. Ninsuo apretó los dientes y finalmente se levantó enfadado. Como joven, ¿cómo podía soportar tal trato? Primero miró con fiereza a Chen Cha, pero finalmente no arremetió contra él, sino que empezó a dar vueltas por la pequeña habitación. Tenía el rostro enrojecido, los puños apretados y daba pasos exagerados, como si intentara descargar toda su frustración y rabia acumuladas a través de sus movimientos. Al ver esto, Chen Cha se sintió completamente perdido, queriendo ofrecer consuelo pero sin encontrar las palabras adecuadas. Se sentía tan culpable que deseaba poder hundirse en el suelo. Después de dar varias vueltas, Ninsuo de repente golpeó la pared con el puño. Bajó la cabeza, mostrando a Chen Cha una espalda obstinada y solitaria. Sus delgados hombros y el puño que empezaba a sangrar lentamente por el impacto contra la pared dejaron a Chen Cha sin palabras, sintiendo un peso inmenso en el corazón. Ninsuo se quedó como una estatua, congelado en esa posición. El tiempo parecía haberse detenido, y el ambiente de la habitación era opresivamente pesado. Chen Cha solo podía oír el sonido de la respiración enfadada de Ninsuo. Después de un tiempo indeterminado, Ninsuo finalmente retiró el puño y se dio la vuelta lentamente. Parecía como si le hubieran drenado toda la energía, con el rostro lleno de tristeza e impotencia. Sus ojos, antes claros, ahora brillaban con desesperación. Su voz se volvió ronca, luchando por emitir un sonido. Entonces, anciano Chen, este asunto es irreversible, ¿verdad? Chen Cha movió la garganta, queriendo consolar a Ninsuo, pero no pudo articular palabra. De repente, levantó la mano y se abofeteó varias veces.
Smack, smack, smack. Usó toda su fuerza, cada bofetada contorsionando su rostro de forma significativa. Después de las bofetadas, se puso de pie, se inclinó profundamente ante Ninsuo y permaneció inclinado. Ninsuo respiró profundamente varias veces, apretó los dientes y dejó escapar unos gemidos ahogados, que sonaban en parte como sollozos y en parte como gritos. Ese sonido causó un dolor inconmensurable a Chen Cha. Entonces, Ninsuo abrió los puños, que había apretado con fuerza, dio unos pasos pesados y levantó lentamente la mano para sostener el antebrazo de Chen Cha, ayudándole a ponerse de pie. Solo entonces Chen Cha se enderezó. En tan poco tiempo, su rostro se había hinchado notablemente. Cuando miró a Ninsuo, sus pupilas se contrajeron de repente. Vio los ojos enrojecidos del joven y las claras marcas de lágrimas en sus mejillas. Merezco morir, se maldijo Chen Cha internamente. Ninsuo habló, anciano Chen, no se culpe. Aunque nuestro tiempo juntos ha sido breve, creo que usted definitivamente no es una persona tan mezquina. Ya que las cosas han llegado a este punto. Solo puedo aceptarlo, ¿no? Ninsuo suspiró profundamente, dio un paso atrás y casi tropieza. Chen Cha se apresuró a adelantarse para sostenerlo. Chen Cha ayudó a Ninsuo a sentarse. Durante un largo rato, los dos permanecieron en silencio, sentados uno frente al otro en un silencio severo. Ninsuo calculó mentalmente el tiempo y, cuando le pareció oportuno, rompió el silencio con voz ronca. Estoy de acuerdo. El corazón de Chen Cha latía con dolor. Estoy de acuerdo, repitió Ninsuo. Chen Cha apretó los dientes con tristeza, con los ojos enrojecidos, y levantó la mirada para encontrar la de Ninsuo. Luego sacó una ficha de jade de su túnica. Colocó la ficha de jade sobre la mesa y rápidamente sacó una pequeña bolsa de tela. Colocó la bolsa de tela junto a la ficha de jade. Por último, sacó una bolsa de piedras espirituales y también la puso sobre la mesa. Una vez hecho todo esto, juntó las manos en señal de respeto y se inclinó profundamente ante Ninsuo una vez más. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, incapaz de seguir mirándolo. Ninsuo permaneció solo durante un rato más. Estaba muy absorto, con intensas emociones que aún no se habían disipado. Capítulo 24. Ninsuo entra en el Palacio Inmortal, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 85. Ninsuo comenzó a examinar los objetos que le había dejado Chen Cha. Lo primero fue la ficha de jade, blanca como la nieve. Al presionarla contra su frente e inyectar sentido divino, Ninsuo descubrió que era una recopilación de formaciones titulada Colección de Formaciones de Activación de la Serpiente Curva, escrita por el ermitaño de escamas blancas. Después de hojearla brevemente, Ninsuo reveló un rastro de asombro. Este ermitaño escama blanca no es de la raza humana, sino un demonio serpiente macho. Fue gravemente herido en su mediana edad, incapaz de restaurar su cuerpo de serpiente, por lo que creó mecanismos como sustitutos, esforzándose por recuperar su cuerpo de serpiente. Las formaciones registradas en esta ficha de jade son las utilizadas en cuerpos de serpientes mecánicos y cuerpos de serpientes de carne y hueso. Aunque el ermitaño de escamas blancas dejó poca información, Ninsuo sintió que este demonio tenía al menos el nivel de fuerza del alma naciente. Chen Cha debió de obtener esta ficha de jade y estudiarla diligentemente, ganándose el título de maestro de la matriz viviente y adquiriendo la habilidad de crear artefactos mecánicos. Me ha dado toda su base. La prueba del juicio de Ninsuo era el contenido de la ficha de jade, que incluía un gran número de anotaciones personales de Chen Cha, ideas y registros de experimentos en solitario y experiencias en el diseño de mecanismos. El conocimiento no tiene precio. Esta era la base sobre la que Chen Cha se había establecido, probablemente algo que no revelaría ni siquiera si aceptara un discípulo. Pero, inesperadamente, Chen Cha le dio directamente la ficha de jade a Ninsuo. Este viejo Chen. Ninsuo suspiró y abrió la otra bolsa. Dentro había más de 20 bolas de madera. Los tamaños variaban, algunas eran tan grandes como el puño de un bebé y otras tan pequeñas como la punta de un dedo meñique. Cada bola de madera tenía dos lados, uno negro azabache y otro blanco puro. El lado negro tenía la palabra muerto,
mientras que el blanco tenía la palabra vivo. Cuentas medio muertas, medio vivas. Ninsuo reconoció inmediatamente estas cuentas de madera después de hojear el contenido de la ficha de jade. Estas cuentas de madera eran una creación única de Chen Cha, diseñadas basándose en la colección de formaciones del ermitaño de la escama blanca, combinadas con su propia experiencia y una inspiración repentina. Las cuentas de madera eran componentes básicos de los artefactos mecánicos, utilizados para las zonas de unión. Cuando la cuenta giraba hacia el lado blanco vivo, la articulación se movía libremente. Cuando giraba hacia el lado negro muerto, la articulación quedaba bloqueada en su sitio. La brillantez residía en la conexión oculta entre estas cuentas de madera. Si se grababan patrones de formación en el componente mecánico principal, se creaban una o varias formaciones vivas. Controlar estas cuentas de madera, cambiando entre vivo y muerto, permitía al artefacto mecánico realizar diversas acciones complejas. Son excelentes. El rango de aplicación de estas cuentas medio muertas y medio vivas es muy amplio. Se pueden utilizar en el mono de llama explosiva y tal vez incluso en las cuerdas de los deseos superior e inferior. Su rendimiento debería superar con creces los niveles anteriores. El rostro de Ninsuo se iluminó de alegría. Le encantaban estos artefactos mecánicos. Para otros, estas cuentas de madera podrían tener poco valor. Pero para Ninsuo, eran tesoros raros que le ofrecían una ayuda significativa. Finalmente, Ninsuo examinó la bolsa más pesada. En su interior, encontró 5.118 piedras espirituales. Con un número tan exacto, Ninsuo se quedó en silencio por un momento. Esto debe ser todo lo que poseía el viejo Chen, suspiró, sintiendo un toque de culpa. Guardó cuidadosamente los objetos y comenzó su recuperación. La píldora de cultivo calentadora funcionó de maravilla, adaptando rápidamente el cuerpo de Ninsuo a su nuevo maná de los 5 elementos. Ninsuo se concentró por completo en su cultivo, esforzándose por volver al tercer nivel del reino del refinamiento del Li lo antes posible. Cuando alcance el tercer nivel, ¿volverá a resonar la campana de transmisión del Dharma por toda la ciudad? Debo aprovechar cada segundo y darlo todo. Mi madre tenía razón. Solo soy una persona corriente sin antecedentes ni recursos. A este ritmo, probablemente ya esté muy por detrás de los demás. Antes de fallecer, la madre de Ninsuo le había aconsejado que se esforzara por ascender en la clasificación y convertirse en una semilla del mecanismo para recibir apoyo en forma de recursos. Ninsuo carecía de información crucial, pero decidió arriesgarse y cambiar su cultivo al arte de la regulación del y de los 5 elementos sin dudarlo. Además de cultivar el arte de la regulación del y de los 5 elementos, necesito encontrar una manera de acercarme al Palacio de las Hadas de Magma. Desde la explosión, la cima del volcán había sido completamente cerrada, sin permitir la entrada de personal no autorizado. ¿Cuál será la respuesta de la familia? Organizar a los cultivadores del reino de refinamiento del Li para que cambien colectivamente al arte de la regulación del y de los 5 elementos es algo obvio. Si puedo aprovechar las conexiones de Chen Cha, tal vez pueda entrar en el Palacio de las Hadas de Magma a través del canal del Señor de la Ciudad. Ninsuo decidió esperar y ver, buscando el momento adecuado a medida que la situación evolucionaba. Su elección fue acertada. Unos días más tarde, un miembro de la familia acudió a su pequeña casa para informarle de que había sido seleccionado para unirse al equipo de la familia Nin y cambiar al arte de la regulación del y de los 5 elementos. Ninsuo obedeció las órdenes, se disfrazó y regresó a la familia para participar en la primera sesión de entrenamiento. Asuo, ¿también estás aquí?, lo saludó Nin Yong alegremente al verlo. Nin Chen también se acercó, saludando ligeramente con la cabeza a Ninsuo. Ninsuo lo saludó y miró a su alrededor. La mayoría de los presentes eran de la familia secundaria. Los miembros de la línea principal de la familia Nin eran bastante escasos. He oído que un anciano de la familia quería que Nin Xiaohui participara, pero ella se negó rotundamente e incluso montó una gran escena, le susurró Nin Yong al oído a Ninsuo. Nin Xiaohui era su compañera de clase y siempre ocupaba el primer puesto, incluso en los exámenes importantes. Nin Chen dijo, tiene un talento que solo podemos envidiar, las manos de jade helado, ¿por qué iba a arriesgarse a cambiar su cultivo? Creo que ha tomado la decisión correcta. Incluso si fuera yo, preferiría cultivar el talismán de la región nevada que el arte de la regulación del y de los 5 elementos en 3 capas.
Ninsuo detectó un fuerte resentimiento en las palabras de Nin Chen. Pero no podían hacer nada, ya que eran personas insignificantes. El entrenamiento fue mucho más corto de lo esperado, y simplemente se anunció: los miembros de la familia Nin seleccionados deben cambiar activamente su técnica de cultivo, y se otorgarán diferentes recursos a los 10 mejores. Esa tarde, se suspendió el entrenamiento. A partir de sus observaciones, Ninsuo descubrió que las recompensas habían motivado en general a los miembros de la familia a cambiar su cultivo. Pero Ninsuo no tenía intención de reclamar las recompensas. Nadie sabía que ya había alcanzado el segundo nivel de refinamiento de Li. Tenía la intención de mantener este secreto, sin revelarlo voluntariamente. Justo cuando estaba a punto de abandonar los terrenos de la familia, Ninsuo fue interceptado por su tío Ninse. «Cultiva bien, pequeño Suo. He gastado dinero para que te admitieran». Ninsuo soltó sorprendido, con la cara enrojecida por la vergüenza y la gratitud, mientras se inclinaba ante Ninse. «Tío, siento haberte causado problemas». Ninse asintió ligeramente. «Está bien que lo sepas». No tenía otra opción. El joven líder del clan, Nin Xiaoren, lo presionó, incluso amenazando con incluir a Nin Ji en la lista de cambios. Ante tales amenazas, la tía de Ninsuo, Wang Lan, cedió inmediatamente, dispuesta a dar marcha atrás. Nin se tuvo que ofrecer importantes regalos al joven líder del clan. El joven líder del clan aceptó los regalos y pronto incluyó a Ninsuo en la lista de cambios. En los días siguientes, Ninsuo se centró en silencio en su cultivo, asistiendo ocasionalmente a las sesiones de entrenamiento familiar, revelando poco a poco su nivel de cultivo en el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Ocultó profundamente su verdadero progreso, manteniendo un ritmo moderado dentro del rango medio, sin llamar la atención. Pero, en secreto, utilizó generosamente las piedras espirituales, acumulando rápidamente maná y pasando del segundo al tercer nivel de refinamiento de Li. Esa noche, Ninsuo alcanzó la cima del tercer nivel. No puedo avanzar más. Durante este tiempo, la campana de la transmisión del Dharma ha permanecido en silencio, suspiró Ninsuo. «Ay. ¿Cuándo podrá el equipo de renovación de la familia entrar en el Palacio de las Hadas de Magma?» Sin que él lo supiera, en lo profundo del Palacio de las Hadas de Magma, una columna de piedra de 5 lados que giraba lentamente revelaba poco a poco el nombre de Ninsuo. Primer puesto en la clasificación de refinamiento del Ninsuo. En ese momento, el espíritu del fuego de la tortuga dragón en el trono lanzó un grito. Habilidad divina, hilo de la vida. Hilos invisibles atravesaron el espacio y se engancharon instantáneamente a Ninsuo. Antes de que Ninsuo pudiera reaccionar, su alma fue arrastrada por los hilos, atravesando el espacio y entrando directamente en el Palacio de las Hadas de Magma. Capítulo 25. Conseguí una cabeza símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0%, párrafo 1 diagonal 90 oscuridad. Oscuridad total. En la oscuridad infinita, Ninsuo recuperó poco a poco sus sentidos. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Dónde estoy? Justo en ese momento, un fragmento de información siguió al hilo de la vida y llegó directamente a su corazón. Palacio de las Hadas de Magma, herencia mecánica, atracción del alma por el hilo colgante. Prueba de refinamiento de Li. Sal de la habitación N grados 1 y entra en la habitación N grados 2. El espíritu de Ninsuo se elevó de repente, comprendiendo la situación. Así que parece que alcanzar la cima de la tercera capa del reino del refinamiento de Li es el primer criterio de selección. Lo he logrado, por lo que mi alma fue atraída aquí, entrando en el Palacio de las Hadas de Magma e iniciando la segunda prueba. Esto es muy diferente del mensaje que me dejó mi madre. En efecto, la aparición de la campana de transmisión del Dharma ya sugería que el método de competición para el Palacio de las Hadas de Magma para los cultivadores de refinamiento de Li es completamente diferente al de la etapa de establecimiento de la fundación, la etapa del núcleo dorado y la etapa del alma naciente anteriores. Pensándolo bien, tiene sentido. Una vez que un cultivador alcanza la etapa de establecimiento de la fundación, el dantian se transforma y estabiliza por completo. Cambiar las técnicas de cultivo es entonces extremadamente difícil, casi imposible. Pero mientras estoy en el reino del refinamiento de Li, cambié a la técnica de cultivo antes de que mi dantian se formara por completo,
practicando el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Esto me hace similar a un discípulo de la familia del Palacio de las Hadas de Magma. En comparación con los forasteros que practican otras técnicas, la diferencia de estatus es evidente. Pero, salir de la habitación N-1 y entrar en la N-2, ¿cómo voy a hacerlo? Ninsuo calmó su mente y sintió con cuidado en la oscuridad infinita. Poco a poco, sintió que su alma no existía de forma independiente, sino que residía dentro de algún objeto, y que había un cúmulo de poder espiritual oculto dentro de este objeto. Ninsuo intentó movilizar este poder espiritual, pero no tuvo ningún efecto. Usó su ingenio y empleó el arte de la regulación del y de los 5 elementos para movilizarlo, e inmediatamente hubo una reacción. El poder espiritual se movilizó, siguiendo la ruta de operación del arte de la regulación del y de los 5 elementos, y comenzó a fluir lentamente dentro del objeto donde residía su alma. Así, Ninsuo sintió gradualmente que la residencia de su alma era como una larga caja rectangular. Un ataúd, especuló Ninsuo. Además, esta sensación de movilizar el poder espiritual me resulta muy familiar. Debe de ser una piedra espiritual. Estoy extrayendo poder espiritual de ella. El poder espiritual de una piedra espiritual es limitado. Practicar la técnica de cultivo de esta manera consume continuamente poder espiritual. Ninsuo detuvo la técnica de cultivo y se sumió en la indecisión. Reflexionó profundamente en la oscuridad, incapaz de encontrar más pistas. Parece que solo hay una opción. Ninsuo apretó los dientes y decidió arriesgarse. Nunca le faltó el valor para correr riesgos. Esta vez, utilizó al máximo el arte de la regulación del y de los 5 elementos, agotando rápidamente el poder espiritual, pero no se detuvo. La energía espiritual comenzó a escapar de la caja rectangular larga. La energía espiritual que escapaba era como sus tentáculos, lo que le permitió a Ninsuo sentir gradualmente algo débil. En esa dirección, parece que hay algo. Ninsuo sintió una presencia en la oscuridad. Además, esta presencia parecía responderle débilmente. Ninsuo se armó de valor y empujó su poder espiritual hasta el límite. La sensación de respuesta se intensificó inmediatamente, disparándose en intensidad en los siguientes respiros. Hasta que un misterioso objeto duro chocó repentinamente con la caja rectangular larga donde residía el alma de Ninsuo. La energía espiritual dispersa atrajo rápidamente la caja rectangular larga y el misterioso objeto duro, ensamblándolos directamente. La energía espiritual que Ninsuo emitió encontró de repente un nuevo camino. A medida que la energía espiritual fluía hacia el misterioso objeto duro, Ninsuo sintió gradualmente la forma de este misterioso objeto. ¿Parece un brazo? Una idea brillante atravesó la mente de Ninsuo, e inmediatamente tuvo una sospecha. Continuó utilizando la técnica de cultivo, confirmando su especulación anterior. Efectivamente, era un brazo, con una mano en el extremo, y la mano tenía 4 dedos. En la oscuridad, Ninsuo palpó con cuidado. Intentó mover el brazo, luego extendió la mano, movió los dedos y exploró a su alrededor. No tenía sentido del tacto, pero la energía espiritual que emitía comenzó a resonar con otros objetos misteriosos. Momentos después, un objeto con forma de cubo fue absorbido por Ninsuo y se unió a él. La oscuridad que lo había envuelto se disipó de repente y su visión se iluminó en un instante. Por fin veía todo lo que le rodeaba. Era una habitación enormemente espaciosa, llena de innumerables componentes mecánicos como torsos, cabezas, brazos, piernas, colas, cuernos y alas. Estos componentes mecánicos eran muy diversos y estaban hechos de madera, de color marrón amarillento. Y Ninsuo se encontraba en la cima de una pequeña montaña de piezas mecánicas. Ninsuo se examinó a sí mismo. Mi suposición era correcta. La larga caja rectangular en la que anteriormente residía su alma era un componente mecánico rectangular en forma de torso. El primer objeto que dibujó con su poder espiritual fue el brazo izquierdo. El segundo cubo que montó fue un componente mecánico cuadrado en forma de cabeza. Es una cabeza. Ahora tengo una cabeza. Y esta cabeza es bastante grande. Ninsuo estaba encantado. Había componentes que parecían ojos en la cabeza, lo que le permitía ver. Tener la capacidad de observar le facilitaba mucho las cosas a Ninsuo. Siguiendo el mismo método,
Encontró otros componentes dentro de la pila de piezas mecánicas y los ensambló en sí mismo. Cuando bajó de la montaña de piezas mecánicas al suelo, ya estaba equipado con manos y pies. Un cuerpo de marioneta mecánica. En ese momento, el torso de Nin Suo era una caja rectangular alargada. Tenía dos piernas, una ligeramente más delgada y otra ligeramente más gruesa, no completamente iguales en altura. Sus dos brazos eran de la misma longitud, pero cada mano tenía 3 y 4 dedos, respectivamente. Y su gran cabeza cuadrada no pegaba con el torso, lo que le daba un aspecto un poco tonto. Tener un cuerpo me permite moverme libremente como una persona, pero también aumenta en gran medida el consumo de poder espiritual. Nin Suo prestaba constantemente atención a la piedra espiritual dentro del torso. Hasta ahora, ya había consumido casi la mitad de su poder espiritual. Otros componentes del torso deberían contener piedras espirituales. Puedo extraerlas como respaldo. Sin embargo, justo cuando Nin Suo apuntaba a un componente del torso y estaba a punto de hacer un movimiento, llegó nueva información que indicaba que no se le permitía destruir otros componentes. Entonces montaré otro cuerpo. Cuando Nin Suo volvió a moverse, llegó nueva información. El límite actual de componentes de poder espiritual permitidos era 1. Nin Suo solo pudo ponerse de pie. Recordó la primera información, que le exigía pasar de la sala N-1 a la sala N-2. Este era el criterio de evaluación. La segunda prueba parece no tener límite de tiempo en apariencia, pero en realidad no es así, porque el número de componentes de poder espiritual está limitado a 1, y el poder espiritual de la piedra espiritual seguirá agotándose. Debo completar la primera prueba antes de que el poder espiritual se agote por completo. Debería salir de aquí lo antes posible. La habitación N-1 era muy espaciosa, con paredes de cobre rojo y un techo dorado, muy bien iluminada. Nin Suo había visto hacía tiempo la única puerta de la habitación. Caminó cojeando hacia la puerta. Cuando llegó a ella, justo cuando sus dedos tocaron el panel, recibió nueva información. Una piedra espiritual, una soga mecánica y un hechizo llamado explosión de energía. ¿Solo puedo elegir uno?